A horario todo público. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 7 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición matutina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica Néstor Tobar. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos rápidamente esta ronda informativa. La diputada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, amenazó con enviar una notificación oficial a la Corte Penal Internacional en respuesta a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien aseguró que los ciudadanos que no acudan a votar el próximo 6 de diciembre no tendrán acceso a comida. Quienes usurpan el poder son responsables de delitos de lesa humanidad, escribió la parlamentaria en sus redes sociales, y recordó que someter a una población al hambre de manera intencional constituye el crimen de exterminio previsto y sancionado en el Estatuto de Roma. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que para el régimen la alimentación es un arma de control social y por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación a nuestro país y persiguen a la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria. El mandatario interino recordó que en este momento Venezuela está entre los 5 países con riesgo de hambruna en el planeta. Y sobre estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también se pronunció el dirigente nacional de la Causa R, Andrés Velázquez, quien calificó estas amenazas del dirigente del PCV como una extorsión de carácter político. Esa declaración lo que busca y conduce, realmente lo que demuestra es cómo en dictadura esta gente pretende establecer una suerte de extorsión de carácter político para los efectos de que los acompañen obligadamente a un proceso fraudulento electoral. De eso sencillamente se trata. Allí no hay que buscarle 4 patas al gato. Y llegar al extremo, que es la otra situación, por un lado se demuestra que en dictadura, en tiranía, en estos regímenes totalitarios, el voto perfectamente puede ser manipulado y orientado hacia donde ellos les dé la gana, porque, al final el régimen puede manipularlo, y por otro lado, lo que expresa es cómo juegan con el hambre de la población. El ex gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, exigió igualmente a los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional a decidir sobre la necesaria continuidad constitucional del Parlamento venezolano. Debe quedar absolutamente claro también que hay un mecanismo que tiene que decidir, están obligados a decidirlo todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional. La continuidad, y eso tiene que ser declarado en una decisión de la Asamblea Nacional que le dé la cualidad constitucional que requiere, que es la continuidad constitucional de la actual Asamblea Nacional frente a esta simulación, frente a este fraude que se intenta montar el próximo 6, solo para que arbitraria y caprichosamente Maduro intente lavarse la cara liquidando la actual Asamblea y para que le dé el reconocimiento necesario a él. Pero se va a quedar con los crespos hechos. El pueblo lo va a dejar solo como lo dejó en mayo del 2018. Por su parte, la diputada por el estado Moragas, María Gabriela Hernández, afirmó que la amenaza desesperada del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente contra aquellos que no voten el próximo domingo
evidencia la falta de libertades y de condiciones para participar en los cuestionados comicios del 6 de diciembre. El llamado es a dejarlos solos, advirtió la parlamentaria. La amenaza desesperada de uno de los principales personeros de Maduro, del régimen dictatorial en Venezuela, indicando que dejarán sin alimentos, que matarán de hambre a todo aquel que no participe en la farsa electoral del 6 de diciembre, lo que hace es ratificar la posición de la Asamblea Nacional y de los demócratas en el país acerca de la falta de libertades y la falta de condiciones de elegibilidad para el 6 de diciembre. Por eso es que el llamado que hemos hecho en nuestros pueblos, en Monagas, es a no participar el 6 de diciembre, a dejarlos solos. Los candidatos que están en el tarjetón bajo la figura de las tarjetas de los partidos tradicionales del pueblo, como Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, son simplemente candidatos de Maduro. Los candidatos que usted va a ver allí son candidatos de Maduro. Esto es un proceso que es solo para perpetuar a Maduro y a su régimen criminal. Entonces, Entre tanto, la también parlamentaria Olivia Lozano, integrante del Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional, advirtió que el próximo 6 de diciembre es el último intento de asalto al máximo ente legislativo del país. Ese parapeto no se puede denominar elecciones, sentenció la parlamentaria y convocó a participar en la consulta popular entre los días 7 y 12 de diciembre. Esta convocatoria es la convocatoria de un evento político fraudulento que pretende tomar por asalto el último reducto institucional y legítimo que tenemos en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ese parapeto, por decirlo de alguna manera, no se puede denominar elecciones. En primer lugar, porque viola todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos y la ley y la Constitución que establecen el procedimiento para que se convoque para la convocatoria a unas elecciones con condiciones para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir a través del voto. En otras informaciones tenemos que el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y miembro de la Academia de Medicina Uníades Urbina expresó su preocupación por la flexibilización segura decretada por el régimen en todo el mes de diciembre producto de la pandemia de COVID-19. Según el galeno, en Venezuela no existe transparencia en el manejo de la información oficial sobre el número de casos de esta pandemia. Nos preocupa mucho porque en un país donde no tenemos unas cifras reales o sinceradas del número de casos, donde la cuenta que se llevaba del índice de reproductividad, que es un índice estadístico que se utiliza para poder decir si realmente la epidemia está controlada o no, por lo menos la curva aplanada, nada de esos datos los tenemos. Entonces consideramos que hacer una flexibilización, además del inicio de los juegos de béisbol, si es que van a comenzar, eso va a hacer que muchísimas más gente, como ya vimos hoy, ande en la calle. Mientras más gente en la calle, sabiendo que hay un 50% de la población que puede tener el virus, pero es asintomática, es decir, no presentan síntomas y son factores de propagación del virus, pues podemos tener, luego de las blancas y bonitas navidades, un enero terrible, un oscuro enero con el disparo que puede haber de los casos en Venezuela. En más del panorama informativo nacional, en el estado Zulia, pero una situación precaria, se encuentran las más de 300 familias que están ubicadas en los refugios habilitados ante la emergencia por las lluvias de las últimas semanas en el municipio Guajira, al norte de esa entidad. En este sentido, el diputado Abilio Torconis denunció a través de un video publicado a través de sus redes sociales cómo habitantes del sector El Escondido han sido afectados por estas inundaciones. Nos encontramos aquí en el sector El Escondido, en la parroquia de la Sánchez Rubio, en el municipio de Guajira, donde las aguas, como podemos observar, ya comenzaron a hacer estragos y comienzan las inundaciones. Una década después, comienzan las inundaciones nuevamente.
Gustavo Vizcaíno, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIBE, informó este lunes que en lo que queda de año estarán suspendidas las citas para tramitar pasaportes o prórrogas del documento. Aquellas citas que queden pendientes se realizarán o reprogramarán a partir de 2021. Además, el funcionario indicó que esta semana se procederá con la impresión de aquellos documentos que vienen en cola desde marzo de este año, cuando comenzó la cuarentena por COVID-19 en Venezuela. Quiero llamar a la calma y la conciencia. Esos documentos se imprimen en Caracas y luego se distribuyen en todo el país, expresó Vizcaíno en sus redes sociales. Pasamos al panorama internacional. En Colombia, a partir de este 1 de diciembre, entra en vigencia el decreto que establece nuevamente el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual, según lo indicó el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Daniel Palacios. Esta disposición incluye el cierre de las fronteras terrestres y fluviales con Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil desde las 0 horas de este martes 1 de diciembre y hasta las 0 horas del 16 de enero de 2021. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó que esta medida tiene como objetivo proteger a los viajeros y a los nacionales colombianos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Mediante este decreto, además, se reabren las fronteras marítimas del país, lo que permitirá el restablecimiento gradual de la operación marítima. Como ya lo hemos señalado, el cierre de fronteras tiene como finalidad la protección de viajeros, la protección de nuestros nacionales y, por supuesto, de las diferentes comunidades. De este mecanismo de cierre quedan exceptuados las situaciones o los casos de fuerza mayor, caso fortuito, la situación de emergencia humanitaria para aquellas personas que deban ingresar o salir de territorio nacional y, por supuesto, carga y mercaderías. La operación aérea internacional no se afecta con esta medida y continúa su proceso de restablecimiento gradual. Y la aerolínea American Airlines comenzó este lunes el ensayo de vuelos para la distribución de las vacunas contra el COVID-19 entre Estados Unidos y Sudamérica, las cuales deben mantenerse a 70 grados bajo cero. Las pruebas, según explicó la aerolínea estadounidense en un comunicado, simulan las condiciones requeridas para el transporte de vacunas contra el nuevo coronavirus, incluyendo la refrigeración y el manejo de la carga. Entre tanto, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, proyectó que la vacunación contra el COVID-19 en ese país podría comenzar antes de Navidad en caso de que se concreten las aprobaciones de las solicitudes presentadas por los laboratorios Pfizer y Moderna. En una entrevista en televisión, el funcionario explicó que, producto de la solicitud de Pfizer en la Administración de Alimentos y Medicinas, ya se convocó un comité de asesoría para el 10 de diciembre y, si todo está encaminado, como parece ser, podrían ver una aprobación unos días después. En economía, el Fondo Monetario Internacional advierte que la segunda ola de la pandemia de COVID-19 lastrará la economía en los países afectados por esta pandemia y urgió activar el Fondo de Recuperación para el continente europeo. Según el fondo, los costos humanos y económicos de la pandemia han sido devastadores en la zona euro, a pesar de una respuesta política sin precedentes y la incipiente recuperación. Y la cotización del Bitcoin se acercó a cifras récords este lunes al rozar los $20,000 por unidad. El precio de la criptomoneda superó ayer los $19,700 por primera vez desde su creación hace 11 años, según reseñaron las agencias de noticias. Los precios internacionales del petróleo marcaban un ligero ascenso durante el inicio de la jornada. El WTI de referencia en Estados Unidos subía más 0,57% y se ubicaba en $45.60 el barril. El Brent, de referencia en Europa, ganaba más 0,77% y se cotizaba en $48.25. La mayoría de las bolsas de valores en Asia y Europa arrojaban resultados positivos durante la apertura. El Stock 50 ascendía más 0,91%, el IBEX más 0,93%, el CAC 40 más 0,91% y el DAX menos 0,96%. El índice Shanghái subía más 1,77% y el Nikkei más 1,34%.
Pasamos al mundo deportivo. El astro argentino Diego Armando Maradona sufrió una caída y se golpeó la cabeza días antes de su muerte. Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera que tenía a su cuidado al exfutbolista, detalló que después de la caída no lo llevaron a hacerse una revisión. Así estamos llegando al final por este momento y los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que la pasen muy bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.